es una emergencia y neonatología es una enfermedad en la cual da pocos signos, no hay ningún signo específico, pero si no la tratamos a tiempo, no la detectamos a tiempo, puede llevar a nefastas resultados o daños irreversibles en el niño o secuelas, ¿no? En recién nacido, bien prematuros. Entonces vamos a ver esta enfermedad, se llama enterocolitis necrotizante. Necrotizante. Como ustedes ven ahí, un recién nacido prematuro que está intubado, que está con su sonda orogástrica, que está en una incubadora probablemente, que está con diferentes, que está con toma de presión a la de acá, está con diferentes puntos de acceso endovenoso. Pero lo que llama la atención es que está un niño con la cara como de dolor, ¿no? Los ojos muy ajustados, muy apretados, el abdomen muy distendido, normalmente es un abdomen batraciano, pero también está distendido y brilloso, no sé si ven usted el brillo a nivel de la cicatrización umbilical, incluso al lado de la cicatrización umbilical se ve algo, un cambio de color medio violáceo, oscuro. Entonces, nos hace pensar en un problema ya a nivel intestinal, ¿no? Vamos a seguir mirando en la siguiente gráfica, entonces vamos a conversar algo sobre introducción, definición de etiología, patogenia, manifestaciones clínicas, diagnóstico, tratamiento, complicaciones, evolución, pronóstico y a cómo podemos prevenir, ¿no? Vamos a ver. Bien, nuevamente este otro niño, miren la foto, un niño con una fase de dolor, en el cual nuevamente su abdomen, niño con un abdomen distendido, o sea, la parte lateral del tronco, se puede decir, y brillante, con circulación colateral, no quiere circulación colateral, ¿no? Un cambio de color, inflado, atención. Entonces dice acá la enterocolitis necrotizante representa un problema clínico grave y de elevado coste económico, tanto para la entidad prestadora de salud donde está el niño, como para los padres, y al final para el Estado. Es una urgencia abdominal más frecuente en el periodo neonatal, como estaba manifestando, ¿no? Es la más frecuente que hay. No sé a qué se debe. Y estos autores señalan que la primera causa de síndrome de intestino corto. ¿Por qué? Porque esta enterocolitis necrotizante, como su nombre dice, enterocolitis, inflamación, ¿no? Toda la parte entérica y cólica intestinal, con destrucción, muerte de las células. Y eso va a llevar a intervenir quirúrgicamente si es que se puede y cortar o disecar partes del intestino que están necrótico, muerto o dañado, y eso lleva a que el niño tenga síndrome de mala absorción o síndrome de intestino corto. Entonces, la enfermedad necrotizante es una aparición de inflamación intestinal con área de necrosis. Entonces, eso me hace pensar de que todo empieza con una inflamación con toda la cascada que ustedes saben, en estos recién nacidos, en estos niños o recién nacidos prematuros más aún, tienen el sistema, tienen su proceso, todo su proceso de inflamación muy aumentada, muy exagerada, de tal modo de que no tienen la parte que modula, la parte que regula esa respuesta inflamatoria. Entonces la inflamación se da como un incendio y nadie lo puede apagar. De manera de que lleva y destruye todo lo que está a su paso. Entonces, ¿dónde se da más frecuentemente? En el colon, en el ilion terminal, ¿no? Y el colon ascendente, efectivamente prematuros, y de causa no la conocemos realmente cuál es la causa de esta activación de esta inflamación, cuál es la causa exacta. Se caracteriza muy manifestado por necrosis isquémica relacionada con inflamación de la mucosa intestinal. Ahí está en el terapia bajo terapia, revisarse esto. Epidemiología, recordemos que se produce más o menos 1 cada 1000 recién nacidos vivos, y también se describe que entre el 1 y el 7% de los pacientes ingresados a UCI, sea prematuros o no prematuros. También se sabe que del 10 a 12% de los recién nacidos prematuros menor de kilo y medio pueden hacer un peligro interesante. Entonces, un factor importante aquí es la edad. Ser prematuro y tener menos de 1500. Son factores importantes para desarrollar una enterocolitis necrotizante.
Tenemos esta estadística de por los pesos. Mientras más pequeño es, más frecuente la artritis. Mientras más pequeño es y menos peso tiene, más mortal es, como ustedes ven, ¿no? Niños que pesan entre kilo 200 y kilo y medio, un 4% pueden debutar con un neutralizante, los cuales un 16% solo fallecen. Casi la mitad de los pacientes menos de un kilo, menos de un kilo. Aunque, claro, si sumamos los dos, entonces dos son menos de un kilo. Apague su micro, por favor. Apague los micro. Gracias. Entonces, este es el Centro Nacional de Desarrollo Mexicano. Estamos conversando en la parte inferior en España, recuerdan también algo parecido. El ende quirúrgico llegaron al 65% de toda la intervención quirúrgica, pero tiene una alta mortalidad en países desarrollados, imagínense. Se mueren, de cada 100 se mueren 30. Y si hablamos en nuestro país, o en nuestros países, la mortalidad puede llegar hasta un 60%. De 100 se mueren 60, o de 10 se mueren 6. Entonces, voy a manifestar la patogenia es multifactorial. Tiene que haber muchos factores para desencadenar el problema, pero sí lo importante es esto: prematuridad e inmadurez del intestino. Entonces, el intestino, si ustedes recuerdan, tiene capas, tiene vascularidad, tiene protección a través de la hemoglobina A, tiene protección a través del moco. Entonces, en los niños prematuros, los niños prematuros y no prematuros, tiene una inmadurez a todo nivel, tanto en la parte fisiológica, anatómica, estructural, ¿no? Entonces, la irrigación de sangre que llega a esos vasos sanguíneos, a esas partes del intestino, no es muy buena. La reparación también no es muy buena. La protección a través de la producción de hemoglobina A es baja, la producción de moco es baja. La interacción con la flora intestinal a esa edad también es muy baja. Entonces no hay una tolerancia todavía a esas bacterias que están entrando, o a esos microorganismos que están entrando a ser parte de la flora intestinal habitual de ese niño. No hay todavía una tolerancia, por eso aquí se habla de factores predisponentes, como la predicción genética. Hay este factor, hay este receptor, ¿no? Glucoproteína tipo 1, de la cual también tipo 4 reconoce, dice, la tolerancia a esta sustancia de la glándula thyroide. Si no hay este factor o está disminuido este receptor, no hay tolerancia en la gran negativa, sí puede desencadenar también. En un niño prematuro e inmaduro puede desencadenar. Hemos hablado también de la inmadurez de la barrera intestinal bien deficiente o casi no, producción de moco y también de hemoglobina A. Con aumento de la cantidad de los enterocitos, no hay una buena respuesta, una buena modulación de la entrada y salida del líquido a través de las células o intercélulas o a través de los pasos que dejan la célula. Con posible dismotilidad. Dismotilidad me habla de una motilidad alterada. Recuerden, el peristaltismo es hacia adelante, en estos niños puede ser hacia adelante, hacia atrás, se detiene. Entonces hay un problema ahí de avance y retroceso de alimentos o de sustancias en la luz intestinal, llevando a una éstasis o parálisis o estasis, o se detiene todo ese mecanismo, todo ese proceso. También importante, hemos manifestado dentro de la inmadurez la capacidad regulatoria vascular. Es inmaduro, o sea, no puede regular la cantidad de sangre que llega y que sale. Y si eso le agregamos a un niño prematuro, un niño que tiene hipoxia intrauterina, recuerden que uno de los órganos que se sacrifica es el intestino, o sea, la cantidad de riego sanguíneo ahí disminuye para conservar los órganos blandos, los órganos importantes como el corazón, cerebro y suprarrenales. Entonces, al haber ese problema de hipoxia, más aún hay disminución o falta de capacidad para regular la llevada de sangre a ese mesenterio. Elevada inmunoreactividad. Como ya hemos manifestado, este inmunológico de estos niños es muy activo, muy alterado, pero no tiene la contraparte, no tiene quien lo module, no tiene quien lo regule. Entonces hay una elevada inmunoreactividad
del intestino, de la mucosa, llevando a mayor destrucción, mayor necrosis, mayor muerte. Colonización bacteriana y anormal. Estos niños que nacen, pongamos en etapa los niños prematuros que llegan a UCI, lamentablemente se usan antibióticos, y los antibióticos son de amplio espectro, y esos antibióticos destruyen la poca flora que hay en el intestino y destruyen la colonización bacteriana de tal manera de que van a alterar esa tolerancia entre las bacterias, entre los enterocitos y las bacterias, ¿no?, que están en el intestino. Alteración del tono de la microvasculatura, con incremento de la actividad metabólica, impuesta por el intestino de alta absorción. Recuerden que cuando nos alimentamos, gran cantidad de sangre se deriva del intestino para apoyar la absorción de alimentos, de nutrientes. Al haber problemas, alteración de este tono de la microvasculatura, va a haber problemas, como dice acá, durante la absorción, que puede llevar a más hipoxia. Y más hipoxia, más isquemia, puede llevar a qué? A necrosis o enrevesamiento. Usar también incluso cateterismo umbilical, o utilizar nutrición para entrada total, o utilizar transfusiones sanguíneas o de paquete globular, también conlleva a esta alteración. Seguimos con la patogenia. Esta ha sido la literatura española, bueno, aquí. Esta es otra literatura, la año 2021, la literatura turca. También algo parecido, ¿no? Potenciales factores gatillantes, ¿no?, de la entropía neutralizante. Tenemos las fórmulas, usamos fórmulas con mucha molaridad. Lo ideal sería usar leche materna, que es la modalidad ideal para estos niños, pero usamos fórmulas. Y eso lleva a que altera el sistema inmune, lo estimula enormemente el sistema inmune, y ahí empieza todo el proceso de inflamación. O hay una alteración del microbioma, una disbiosis microbiana, por esta usar fórmulas. Las fórmulas son fórmulas que no son elaboradas o que no son administradas adecuadamente, o no son diluidas adecuadamente, y puede llevar microorganismos del medio ambiente hacia el intestino de este niño, prematuro o atérmico. Infección primaria también es infección, puede colonizar a nivel de toda la sangre del niño y llevar a una colonización bacteriana. Anemia. Claro, niño recién nacido prematuro que está anémico por consumo de la sepsis, por sacarle sangre a nosotros para los exámenes, eso lleva a una anemia, y esa anemia lleva a que haya una poca llegada de oxígeno y nutrientes a través de la sangre a ese intestino, y al ponerle sangre a ese niño de forma no protocolizada, puede llevarme a una injuria por reperfusión sanguínea. Daño a la circulación, también una hipoxia o isquemia. Usar beta bloqueadores también lleva a una disbiosis o una condición bacteriana normal. Terapia antibiótica, también disbiosis. Y agentes hiperosmolares también lleva a un daño en la mucosa. ¿Qué factores de riesgo tenemos para el neutralizante según la edad, ¿no? Niño prematuro menor de 32 semanas, aquí están los factores, en el cual tenemos usar fórmulas lácteas con un bajo, en un niño muy bajo peso nacer. De repente la hipoxia también se asocia a pequeño para gestacional. Uso de inotrópicos, uso bueno, este es en todas las edades. En todas las edades, niños prematuros de 2 semanas y niños que debemos ser todos los factores que influyen e intervienen en condicionar o en producir un dolor interesante. Veamos acá, o una anemia, ¿no? En todas las gestaciones, en todas las edades gestacionales, la forma láctea, la hipoxia, usar inotrópicos, asfixia al nacer, reacción de crecimiento intrauterino, policitemia, corononitis, transfusión sanguínea, colocar catéteres umbilicales, ruptura prematura de membrana, anemia severa o uso de cocaína materna. Miren qué factores están asociados en un niño término o un niño postérmino, ¿no? En el niño prematuro tardío, 32 semanas hacia adelante. Problemas cardíacos, anomalías cromosómicas, gastroscrisis, sepsis, hipoxia, encefalopatía isquémica, alergia por de leche de vaca, hipotiroidismo, diarreas, historia materna de preeclampsia, diabetes gestacional, perfecto. Son los factores que están asociados al pequeño neutralizante según esta literatura que está en la parte de derecha. Bien, veamos acá. ¿Qué problema hay aquí? Tenemos la mucosa en medio, pero tenemos
factores que deben proteger esa mucosa, deben estar los factores ahí para proteger, para modular. Y también tenemos los factores desencadenantes. Pero ¿qué es lo que pasa? Tenemos un déficit en los factores de protección, como baja defensa específica, baja defensa específica, baja reparación de la mucosa. Eso debilita la mucosa y eso le añadimos los factores como son infecciones, mediadores inflamatorios, inestabilidad circulatoria, alimentación enteral hipermolar, lleva a un daño. Ese daño de la mucosa es progresivo, con lo cual va liberación de mediadores inflamatorios, en el cual no hay mediadores moduladores o que detengan o modulen o regulen esta inflamación, entonces se va a desencadenar el daño. Esto conlleva una mala absorción. Esta sí por sí lleva un sobrecrecimiento bacteriano y viene el círculo que produce endotoxinas, una corta, producción de gas. El gas a que lleva a distensión abdominal, el gas a que lleva a compromiso vascular. Si es tanta la distensión, va a haber un compromiso vascular por presión del gas y eso va a dar más daño a la mucosa intestinal. Lo mismo que hemos dicho, ¿no? La prematuridad, infección, inestabilidad circulatoria, hipoxidia isquémica, factores de la luz intestinal por la nutrición natural, usar fórmula citronal va a llevar a desencadenar el evento inicial que lleva a qué? A daño de la mucosa, injuria. Pero estamos los factores aquí, están los factores que van a ayudar, pero estos factores son pobres, son inmaduros, entonces no van a favorecer mucho y continúa la inflamación. Recuerden que la inflamación empieza la congestión del edema y la necrosis. En este proceso va a haber una mala absorción. Esa mala absorción lleva a una éstasis sobre el bacteriano y se cierra el círculo que otra vez las bacterias ayudan a producir más factores inflamatorios. Podemos ver. Y a ver, gran cantidad de bacterias, por sobre no esas bacterias van a meterse a la sangre y producir una sepsis. Y sepsis grave, shock y muerte probablemente. Entonces, seguimos viendo acá. Pues el aumento de bacterias lleva a que aumento de gas a nivel intestinal. Ese aumento de gas a nivel de las ácidos intestinales me lleva a una distensión intestinal. Esa distensión intestinal lleva a que a producir un daño a nivel de la mucosa intestinal, de tal manera de que también se va a abrir un compromiso vascular y se cierra el círculo vicioso. Seguimos aquí. El gas, ¿qué va a producir el gas? Al haber tanto gas en la mucosa intestinal, ese gas va, junto con la inflamación y la destrucción, va a llevar a qué? A producir una neumatosis intestinal, o sea, a que este gas se meta en la pared intestinal. Si eso continúa, sigue el daño que va a llevar a una perforación. Esa perforación es una cosa severa y emergencia, en cual si queda vivo y con secuelas, queda con fibrosis, adherencias. Bien. Lo mismo que hemos conversado, ¿no? Al haber ya madurez de la barrera, ponemos aquí, madurez de la barrera intestinal, en cual hay déficit de mucosa, déficit de una pobre unión de células, identidad e incremento de la permeabilidad que me lleva, y a esto le agregamos una predisposición genética a que al haber estos alteraciones de estos receptores y no haber una tolerancia, va a desencadenar una inflamación, como vemos aquí, inflamación y destrucción exagerada del tejido con muerte tisular y lleva a necrosis. Esta necrosis por aquí, el gas que está produciéndose por la gran cantidad de bacterias que hay en esta luz, ese gas se va a meter a través de esto, de esta separación de los uniones y va a llevar a una neumatosis o perforación o úlcera. Lo mismo que vamos a comentar, vamos a avanzar. Entonces, nuevamente, recordar los factores. Están los factores que en bibliografía. En etiología 2002 también me creí conveniente ponerles. Ahí está. Posibles factores que contribuyen al tratamiento utilizante, la inmadurez, deterioro por sanguíneo o lesión transmedial. Manifestaciones clínicas. Tenemos por la gestacional, un niño menor de 26 semanas puede aparecer entre los 23 días o hasta el 10 días de haber nacido y puede ocasionalmente una anterior necrotizante.
En niños de 21 semanas o más, a los 11 días pueden los signos, y no se termina a partir de la semana o 12 semanas. Bien, la sintomatología es inversamente proporcional a la gestación. ¿Qué quiere decir? A menos edad, más síntomas. Bueno, hemos conversado que hay una progresión muy rápida, deterioro clínico importante, y si no tomamos medidas rápidas, estos niños se mueren más, porque hay un compromiso ya respiratorio y modular. Y finalmente lleva una hipotensión sistémica y el shock, que hay que darle aporte avanzado, y si no tenemos o no lo hacemos, este niño puede llevar a la muerte. Entonces tenemos que cuidar lo siguiente, tenemos que instaurar precozmente el tratamiento, el tratamiento clínico analítico, que son imprescindibles para poder salvar la vida de este niño. Si no hacemos eso, este niño se le va. Las lesiones clínicas son muy específicas. Podemos pensar en una intolerancia oral, una intolerancia gástrica con residuos gástricos patológicos, sangrado digestivo distal, distensión abdominal progresiva. Cada de estos signos por sí propios no dan diagnóstico de interesantes. Signos que hay que juntarlos, hay que armar síndromes. Cambio de la coloración de la piel, ascitis, palpación de masa en el cuadrante inferior derecho, signos sistémicos inespecíficos como apneas, deja de respirar frecuentemente, empiezan de deterioro respiratorio, más esfuerzo respiratorio, más compromiso respiratorio, dificultad para alimentación, hay vómitos, hay distensión, agresivo gástrico patológico, alteración de la temperatura, está con hipertermia o hipotermia, o bradicardia o taquicardia, o a ver, niño que está todo letargo. Entonces, ¿cómo diagnostico? A través de la parte clínica, a través de la analítica, laboratorio y de radiología. Clínica es brusco, recuerden que es brusco, no es una cierta única. El trabajo de otros a veces en algunos niños es sencillo, el trabajo de otros sea más sencillo, puede ser. Y recordar clínicamente estos criterios de ver modificados. Vamos a ver los tres. Analítica, no hay algo que me diga esto es por la entrevista, no, se ve en forma de un toro, ¿no? Que puede tener leucopenia como una sepsis, neutropenia, plaquetopenia, o sea, las tres series son niños bajas, acidosis metabólica, hiponatremia refractaria, TB o sangre oculta en heces o sustancias vectoras en heces positivas. Entonces, todos son signos que yo lo voy juntando con la parte de antecedentes, de factores, lo junto con el examen clínico y lo junto con la analítica, me hace pensar en una hiperglucemia critizante. Y entonces, ¿qué es lo que indico? Radiología. En la radiología, actualmente, ¿qué pretendo buscar? Distensión de asas y edema de las asas intestinales. El edema de la pared, más de 2 milímetros, se pueden medir en los aplicativos de radiología. Pueden encontrar hematosis intestinal, pueden encontrar ya rotura del tubo digestivo o del intestino, y puedo ya encontrar gas libre a nivel de porta, o neumoperitoneo, o ascitis, o hasta centinela. Miren nuevamente el niño que estaba en la carátula al inicio de la clase, en horas me fue cambiando, mire cómo está, en horas, en otros horas, como ya hay una necrosis extensa de la pared intestinal y cómo está adentro, ¿no? Muy dañado. Tenemos que decir que lo dejamos y no tomamos medidas adecuadas. Vamos acá. Podemos encontrar hematosis intestinal. ¿Qué es esto? Miren aquí, no sé si ustedes ven alrededor de esta asa intestinal que está dilatada, como un collar de perlas alrededor de ella. Eso se llama hematosis intestinal. Aquí también es celeste. Asas intestinales dilatadas, edematosas o pared hinchada, pero hay hematosis intestinal. Y también podemos encontrar hematosis debajo de el diafragma, entre el diafragma y el hígado, ¿no? Va decolando el aire, todo el hígado se ve así. O aire en la vena porta, como vemos aquí. El aire, recuerden que es oscuro, si fuera el niño es oscuro, pero dentro del niño debe ser, no debe ser oscuro. Vemos aquí una columna de aire que está en la parte de la vena porta. Aquí más signos radiológicos. Estamos viendo ya una detección de
la parte de la cúpula hepática, ¿no? Hay una exploración entre la cúpula diafragmática y la cara anterior superior del hígado, ¿no? El aire que está arriba, acá tenemos contenido de costado y el aire se va hacia arriba, ¿no? Y está del costado del lateral derecho. Y vemos cómo el aire está en la parte superior, entre las costillas y el hígado. Más avanzado el problema, cosilla de la pared, y al ver que el cirujano te va a encontrar toda la pared, la pared del intestino dilatadas, hinchadas y área de necrosis. Una producción de muerte. Pero vimos incluso una necrosis no es puntual, no mire, diferentes partes, ¿no? Como si fuese un colador, ¿no? Deja necrosis puntuales que van matando toda la mucosa, todo el intestino delgado. Igualmente acá las discusión de ácidos intestinales, bastante bien tratadas, con puntos de necrosis. Y también edema, todo está hinchado hoy día. Eso es lo que debe de ver. Veamos lo que debe de ver. Los clínicos, pero estos criterios nos hemos juntado para incluso llegar a este tratamiento. Por ejemplo, ¿cuántos tipos de NEC? Según estos criterios tenemos NEC 1, NEC 2 y NEC 3. Dentro de NEC 1 tenemos a la y el D, tanto para el 2, tanto para el 3. ¿Me escuchan, jóvenes? Sí, doctor. Sí, doctor. Bien, continuamos. Entonces aquí vemos también, dentro de la clasificación, tenemos la NEC sospechada. 1. ¿Por qué signos clínicos puede encontrar? Enfermedad térmica, se enfría, hipotermia o se sobrecalienta, hipertermia. AMI empieza a dejar de respirar más de 20 segundos, desatura y hace bradicardia. Algo está pasando, algo está pasando. Lo veo mío que está todo dormido, letárgico, algo está pasando. Signos intestinales, tenemos residuo gástrico elevado. Tejido gástrico patológico. ¿Qué quiere decir patológico? Que es verde, que es negro, que es oscuro, que es rojo. Eso es residuo gástrico patológico. Después, la leche predigerida, que yo puedo encontrar, que sí la voy a encontrar si es que aspiro contenido gástrico, puedo encontrar contenido gástrico, tanto jugo gástrico como leche que le dan. Eso no es patológico. ¿Qué más puedo encontrar? Distinción abdominal leve, vómitos, positivismo, o sea, sangre, veo que el niño está inestable, veo que está distendido, veo que recibe gástrico patológico, yo le pido un TB. Tengo que pensar si es que hay daño o hay ulceración o se está produciendo una herida a nivel del intestino. Y si no sangra y la sangre sale en la parte. Por eso se hace los puntos a través del TB. Un signo radiológico, por ejemplo, el 1A. No, le tomo una placa y está normal. Porque lo que estoy cogiendo en la primera fase de la inflamación. Y puedo repetir si lo puedo, pero en 6 horas puedo repetir nuevamente lo que es caso. Pero también puedo encontrar ya dilatación intestinal y ilio, o sea, parálisis intestinal leve. Tratamiento, ayunos, o sea, NPO, nada de vía oral, usar antibiótico por 3 días, y antes del antibiótico solicitar un hemocutivo, un hemograma, PCR o nuevas exámenes, de tal manera de que evaluar cómo está internamente este niño. ¿Están normales los exámenes? Como 3 días de bloqueo de leche o de alimentación y de antibiótico por reiniciar, ¿no? Así pueden ustedes ir viendo cómo cada etapa tiene sus pormenores, ¿no? Van apareciendo incluso acá los signos radiológicos, vean aquí, distensión, ¿sí? Neumatosis intestinal, o sea, ya hemos sabido que es neumatosis. En el 2A podemos encontrar aire libre en la porta. En 2B podemos encontrar ascitis, ¿no? Líquido libre en cavidad abdominal en la etapa 3A o neumoperitoneo ya por floración en la etapa 3B.
¿Con qué otras patologías puedo pensar? Una procedencia espontánea, claro. Una necrosis isquémica intestinal, también. Una artritis deficiente por intolerancia a proteínas alimentarias, claro. Un vólvulo, una insuficción, una trombosis mesentérica, una hernia de Hirschsprung, son diagnósticos diferenciales. Tratamiento. Ya encontré estos signos, ya revisé el intestino, ya le saqué placa, tengo diagnóstico, una necrotizante probable. ¿Qué solicito? Exámenes, hemograma, bioquímica y gases arteriales. Con superficie de coagulación, porque estos niños pueden tener o llevarse o pueden tendencia a hacer una coagulación intraocular por las 6. ¿No? Lógicamente tomo una placa cada 6 a 12 horas para ver cómo va esos signos de Bell. En estadio 1A, 1B de Bell tenemos que 1A, 1B y 2A, 2B. ¿Qué hay que hacer? Medida de soporte. ¿Qué medida tenemos que tener? NPO, o sea, nada por dural, zona nasogástrica por 7 a 10 días sin evolución e iniciar nutrición para enterar total. Con reposición de líquidos y soporte respiratorio si es que fuese necesario. Y utilizar antibióticos de amplio espectro, según el mapa epidemiológico de donde yo trabajo. De tal manera de cubrir gran negativos y anaerobios. El tratamiento aquí es por 14 días. En esto me extendía un compromiso más amplio del espectro. ¿Qué microorganismos puedo tener yo ahí? Ahí están microorganismos. Puedo encontrar una infección primaria, Escherichia coli, Klebsiella, Pseudomonas o Clostridium, o ya secundaria, a través de una contaminación probablemente, E. coli nuevamente, Clostridium, Staphylococcus negativo, Rotavirus por anual. Tratamiento quirúrgico. Ya vi tratamiento médico por 7 a 10 días. Si no mejora, tengo que reevaluar nuevamente, sacar exámenes o signos indirectos de perforación intestinal. Entonces, ¿qué puedo hacer? Interconsultar al cirujano. ¿Para qué? Para pensar o prevenir ya un tratamiento quirúrgico. Bien. ¿Qué indicaciones yo doy o sé para un tratamiento quirúrgico o cirugía? Perforación intestinal, signo de necrosis intestinal masiva, una ascitis severa, grave, deterioro clínico progresivo, a pesar del tratamiento médico indicado, presencia de una masa intestinal, ¿no? Cuando que la palpación siente una masa intestinal a nivel de fosa de la derecha o izquierda. Sin la obstrucción intestinal también es importante. Sí. Entonces, ¿qué complicaciones yo tengo en estos niños? Tendría que pensar en complicaciones agudas y complicaciones crónicas. Entre complicaciones agudas que tengo, la infección, porque el microorganismo sobrecrece en la mucosa intestinal y se mete a través de las aperturas intracelulares, ¿no? De tal manera que puede causar sepsis, meningitis, peritonitis o absceso. Puede producir un CID, CID, ¿no? De tal manera que se contribuye más al consumo de anticoagulantes y de plaquetas o de elemento forme de la sangre y puede contribuir a más hemorragia intestinal o intestinal. Bien, puede causar hipotensión, shock o insuficiencia respiratoria, puede causar hipoglicemia o acidosis metabólica. Tardía, podemos tener abscesos. Vuelve, le puede dar otra vez una neta, le puede volver a dar otra vez una neta. Una complicación tardía, síndrome de sinocorta. Niño pequeño, nutrido crónicamente. Colestasis también, inflamación hepática del hígado, retraso de desarrollo psicomotor. Aquí es un cuadro en el cual tenemos complicaciones tempranas y operaciones a largo plazo y a corto plazo. A corto plazo, aquí están las generales. Mortalidad aumentada. Podemos a corto plazo un aumento de la hemorragia intraventricular, un aumento de la leucomalacia preventricular, o sea, daño cerebral que arriba, un daño pulmonar, un aumento de la displasia pulmonar, un incremento de la permeabilidad aumentada del conducto arterioso, un incremento de la retinopatía y poco crecimiento en estos niños.
El nivel gastrointestinal aquí es el síndrome sin aporte, ligado con el pobre crítico. Bien. Complicaciones a largo tiempo. Como hay pobre crecimiento, también puede haber pobre desarrollo neurocerebral o neurológico. Bien. Entonces, ¿cuál es el pronóstico? En el tipo 1 y tipo 2, el pronóstico es favorable, no hay secuelas. En el tipo 2B y 3A, si hay un tratamiento médico ideal, puedo tener un 10% a 20% de estenosis intestinal, incluso recurrente. Y tratamiento quirúrgico depende del cemento y está resecado. Si es seco mucho, también hay más daño, va a haber más problemas de mala absorción o de crecimiento sobrevascular. Seguimos. ¿Cómo prevengo? Ahí está, la leche materna, en estas bibliografías. ¿Por qué? Porque la leche materna inhibe la flora patógena, potencia la barrera intestinal, mejora el crecimiento del lactobacilo, o sea, de la flora bacteriana, mejora los agentes, tiene agentes antiestafilocócicos, tiene inmunoglobulina para luchar contra los microorganismos, tiene lisocimas, tiene lactoferrina, tiene macrófagos, tiene linfocitos que ayudan también a la defensa de esos virus. Bien. Otra forma de prevenir es a través de los probióticos, como cual tenemos un nombre de marca, un nombre genérico, tenemos la Lactobacillus o de marca de Gaia, o también el Biogerm, que son dos grupos de microorganismos que se ha demostrado que pueden prevenir el microorganismo. Tienen efecto protector y suprimen el ciclo bacteriano, patológico, modifican la respuesta inmunitaria del tracto digestivo o intestinal, potencia la nutrición intestinal y disminuye la incidencia dentro del intestino. ¿Qué microorganismos aquí están? Bifidobacterium infantil, lactobacillus acidóficos y Streptococcus pyogenes. Son los que están demostrados que mejoran o reducen la incidencia de enfermedades. Muy bien, hasta aquí nos quedamos. Creo que ya entonces el colega alguna cosa le voy a dejar de positivas con su compañero, ¿verdad? Bueno, chicos, gracias por su disposición de estar presente. Espero que hayan entendido algo de esto. Y gracias por su presencia. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor. Gracias, doctor.